Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados en este momento al canal de Conocimiento Compartido de UTEL. Mi nombre es Josafat Poxindircio y en esta ocasión les voy a impartir una clase magna referente a programación innovadora con el tema métodos en C#, ¿sí? Y bueno, se preguntarán ¿para qué nos sirve la programación hoy en día en este mundo tan lleno de tecnología? Y bueno, déjenme comentarles que la programación actualmente está presente en todos los lugares. Simplemente observen su celular que generalmente tienen a la mano y pasan varias horas con él. Ahí contamos con muchísima programación, generalmente en lenguaje Java. Los televisores, microondas y demás aparatos electrodomésticos traen programación incluida que nos permiten a nosotros indicarle a esos aparatos qué es lo que tienen que realizar, ¿sí? Programar los ciclos, programar el tiempo para que el microondas caliente nuestros alimentos, en fin. Y bueno, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Déjenme comentarles algo sobre mí. Soy licenciado en informática, también tengo estudios de maestría en ciencias de la computación y una maestría en educación. Mi experiencia docente ya es de 23 años en la modalidad presencial, diferentes niveles, y en educación en línea tengo una experiencia de 6 años. También inicio compartiéndoles esta frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Recuerden que si ustedes aprenden por el gusto de aprender, su aprendizaje será significativo y bueno, será muy difícil que se les olvide con el tiempo, ¿sí? Nunca traten de aprender por obligación. Y bueno, el tema de esta sesión es de métodos en C#, ¿sí? Bueno, aquí en la Universidad UTEL se dan diversas asignaturas de programación en diferentes lenguajes y uno de esos lenguajes es el C#, ¿sí? Entonces, en C# hay un tema en la última unidad que se trata sobre funciones y procedimientos. Entonces, he elegido este tema porque generalmente los alumnos que recién se inician en lenguajes de programación suelen confundir estos términos de función y procedimiento. Incluso he platicado con algunos colegas y bueno, hay algunos que también tienen esta confusión. Entonces trataré de explicarles en esta sesión en qué consiste una función, un procedimiento y cómo se engloba todo esto en lo que son los métodos, ¿sí? Entonces voy a iniciar indicándoles ¿qué cosa es una función? La función dentro de la programación va a ser un conjunto de instrucciones que se van a realizar, van a producir un resultado y ese resultado se va a retornar o a regresar a un punto dentro de nuestro programa donde fue invocada. Vamos a suponer que este es un programa, ¿sí? Aquí tengo las líneas de código. Y aquí yo ejecuto una función. Entonces voy a enviar algo a esta función que tengo definida. Esta función produce un resultado y me lo va a regresar justamente aquí. ¿Qué voy a hacer con ese resultado? Bueno, ya depende de qué estoy programando, ¿sí? Podría estar programando una agenda, algún programa para realizar cálculos matemáticos, estadísticos, de física, alguna simulación o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a realizar la función. Va a producir un resultado y lo va a regresar. Esa es una característica fundamental de lo que es una función. Siempre nos va a regresar un resultado, ¿sí? En cambio, voy a borrar esto de aquí. Los procedimientos como tal también van a ser un conjunto de instrucciones y se van a ejecutar. Entonces ustedes se preguntarán,
Si la función es un conjunto de instrucciones y el procedimiento también, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no usar simplemente funciones y eliminamos los procedimientos? Ah, bueno. El procedimiento, ¿sí?, también me va a realizar todas las sentencias que yo tenga contempladas dentro de su bloque, pero no me va a regresar ningún valor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia principal entre un procedimiento y una función. La función siempre me va a regresar un resultado y el procedimiento no, ¿sí? Entonces, si ya tengo lo que es una función y un procedimiento, ¿qué serán los métodos? ¿Sí? Y bueno, déjenme decirles que los métodos es una forma generalizada de referir tanto a funciones como a procedimientos en un lenguaje de programación orientado a objetos. Generalmente cuando ustedes inician en el mundo de la programación, pues comienzan con lo que es lenguaje Pascal o lenguaje C. Tanto en Pascal como en C usamos lo que son las funciones y los procedimientos. Perdón, sí, funciones y procedimientos. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos a otro lenguaje de programación como lo es Java o lenguaje C#, ahí ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros que vamos a usar métodos, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿en dónde quedaron las funciones y los procedimientos? En un lenguaje de programación orientada a objetos, el método se refiere a estos dos términos que tengo aquí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de métodos decimos, ok, necesito un método que me regrese un valor. Y en ocasiones voy a necesitar programar un método que no me regrese valor. Entonces, yo ya puedo hacer referencia a estos dos elementos utilizando la palabra métodos. Pero bueno, eso podría causar confusión en algunos alumnos que son principiantes o algunas personas que recién se inician en el lenguaje de la programación, ¿sí? Entonces, vamos a ver funcionalmente cuáles son las diferencias a través de unos códigos que les voy a presentar más adelante. Pero bueno, ahorita ya les expliqué cuál es la diferencia principal entre función y procedimiento. Para la función tenemos el formato de declaración siguiente, el que ustedes ven en pantalla en este momento. Y bueno, voy a tener la palabra static. Hay muchas personas que me han preguntado, pero ¿por qué le ponemos static? Para los que ya tuvieron su primer encuentro con la programación orientada a objetos, cuando ustedes declaran un método, ese método va a ser parte de los objetos que después ustedes van a crear. Si ustedes crean una clase llamada auto y después generan su objeto llamado auto1, todos los métodos van a estar relacionados con el objeto llamado auto1. En cambio, si yo coloco la palabra static, eso indica que este método que voy a definir no va a estar, por decir, ligado a ningún objeto. Este método lo voy a poder utilizar dentro de mi procedimiento main como cualquier otro procedimiento o función, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a crear una función dentro de lo que es el lenguaje C#, vamos a poner bueno, siempre y cuando no sea un método propio de un objeto, que quede claro eso. Este va a ser un método estático, entonces hay que poner la palabra static. Después tenemos que poner el tipo de dato que me va a regresar esa función. Y por último, tengo que colocar el nombre de la función, ¿sí? Una vez que ya tengo esto, ¿puedo definir parámetros o no? Los parámetros son opcionales. Puedo crear una función sin parámetros o con parámetros, dependiendo de si los voy a utilizar o no. Los parámetros van a ser valores que nuestra función va a recibir y con esos valores vamos a trabajar. Por ejemplo, yo podría tener una función de esta manera. Static, quiero que me regrese un valor entero. La función se va a llamar cuadrado, por ejemplo. Y el parámetro que va a recibir es una variable entera. Y aquí la variable puede llamarse como ustedes quieran, A, B, C, D o cualquier otro nombre, ¿sí? Entonces tengo la palabra static.
el tipo de valor que me va a regresar, que en este caso es entero, el nombre de la función y en este caso el parámetro, ¿sí? Se preguntarán, ¿y nada más puedo usar un parámetro? No, pueden utilizar los parámetros que ustedes requieran. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, voy a poner una función que se va a llamar area_tree para que me acuerde de qué se trata. Y vamos a suponer que voy a tener dos parámetros de tipo float. Recordando, el tipo float es para valores que van a tener punto decimal. Float x, float y. En este caso, aquí tengo la palabra static, el valor que me va a retornar la función es de tipo float, el nombre de la función es area_tree y entre paréntesis tengo los parámetros que va a ser el parámetro x de tipo flotante y el parámetro y que es de tipo flotante. Aquí hay algo muy importante, siempre que ustedes declaren una función, tienen que colocar el tipo de datos para cada parámetro que están declarando. Si yo tengo 10 parámetros de tipo float, cada uno debe llevar su tipo float, ¿sí? Entonces, de esta manera se declaran las funciones y bueno, ya nada más nos restaría escribir dentro del cuerpo de esa función todas las instrucciones que me van a permitir realizar el cálculo que yo requiero. Y al final de ese cálculo tengo que regresar un valor, porque recuerden que las funciones siempre nos van a regresar un valor. Si ustedes declaran una función y no regresan ningún valor, el compilador se los va a indicar y les va a marcar un error. Su programa no va a poder ser ejecutado, ¿sí? Entonces, a los que recién se inician en funciones y procedimientos, tengan cuidado con eso. Aquí tengo un esquema de cómo funciona, en este caso la función, suena redundante, pero bueno, funciona de esta manera. De este lado tengo lo que es la función factorial y tengo un parámetro entero que es la variable x, ¿sí? El parámetro va a recibir un valor cuando alguien invoque a esa función. De este lado estoy invocando esa función. Invocar es llamar a esa función, nombrarla y decirle, oye, ahí te va un valor, calcula el resultado y regrésamelo. En este caso tengo la variable r está aquí de este lado, ¿sí? Y dice r es igual a factorial de 5. 5, el valor 5 está entre los paréntesis y cuando yo estoy invocando a una función, ese 5 se llama argumento, ¿sí? Lo que yo envío se llama argumento y la variable donde yo recibo se llama parámetro. Esa es otra diferencia que, bueno, generalmente la utilizan indistintamente y, bueno, hay que saber que lo que está declarado es un parámetro y lo que yo estoy enviando es un argumento. En este caso, este argumento 5 es el que va a llegar, como lo pueden ver en la flecha, lo está enviando a la función factorial y ese 5 va a llegar en la variable x que está aquí, ¿sí? Entonces aquí la x vale 5. Aquí no les estoy colocando las instrucciones, pero bueno, esta función me va a calcular el factorial. Recuerden que el factorial de 5 va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿sí? Ese resultado producido es 120 y ese se va a retornar hasta donde fue invocada la función. En este caso, la r va a tomar el valor de 120, ¿sí? Esa es la forma en que se comporta el llamado a una función. Entonces, les comentaba que cuando nosotros tenemos todas las instrucciones de una función que permiten realizar el cálculo, una vez que ya tenemos ese cálculo, hay que retornar ese valor y se hace a través de la palabra return, ¿sí? ¿Cómo la usamos? Simplemente la escribimos return y yo puedo regresar a lo mejor el resultado de una fórmula base por altura sobre 2, ¿sí?
Como pueden ver, esta es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Entonces, la función de área tri podría recibir un argumento para la base, otro para la altura, calculamos esto y se retorna al lugar donde fue invocada. A lo mejor tenemos que retornar una constante, podemos hacerlo, return, y podemos decir que retorne un 0, o a lo mejor un valor lógico. Tal vez esa es una función que nos va a permitir saber si ya debemos terminar algún proceso, y podemos retornar el valor verdadero o el valor falso. ¿Sí? Entonces, esta es una forma son tres formas de utilizar la palabra return para regresar el valor calculado por una función. ¿Sí? Entonces, como resumen, tenemos que las funciones siempre van a retornar un valor y va a ser a través de la palabra return. Es por eso que en la declaración de las funciones siempre vamos a tener un tipo de datos que se tiene que devolver, cosa que no pasa en los procedimientos. Los procedimientos, al no tener algo que devolver, pues bueno, no vamos a colocar ni entero, ni tipo char, tipo string, ningún otro tipo. La palabra que se usa cuando nosotros declaramos algún procedimiento va a ser la palabra, aquí está la palabra void. ¿Sí? Les comentaba que el procedimiento no regresa ningún valor. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí la palabra static, ¿sí? Tenemos el nombre del procedimiento y puede tener parámetros o no, ¿sí? En algunas ocasiones los vamos a utilizar y en otras pues no es necesario. Entonces, como pueden observar, a diferencia de la función donde yo indicaba int o float o string o cualquier otro valor, ahora no lo tengo que hacer. Aquí simplemente tenemos que usar la palabra void. ¿Qué significa void? Void significa que este método, porque acuérdense que les puedo llamar método a las funciones o procedimientos, este es un método que no me va a retornar ningún valor. Eso significa void, ¿sí? Entonces voy a colocar algunos ejemplos. Yo puedo tener el procedimiento, siempre hay que poner static. Siempre que ustedes vean void, ya saben que es un procedimiento que no es una función. Y por ejemplo, podría ser que no tenga parámetros. ¿Sí? Aquí no tengo parámetros. Esto de static void menu, pues va a ser un procedimiento que a lo mejor me va a mostrar las opciones que tiene son las siguientes: cálculo del área del triángulo, cálculo del área del trapecio, área de la esfera y un montón de áreas. Y bueno, este procedimiento simplemente va a realizar esa impresión y pues bueno, no tenemos que regresar un valor, ¿sí? A menos que querramos que con ese procedimiento también se solicite la opción que desea el usuario y esa opción hay que regresarla a algún lugar. Bueno, entonces tendríamos que usar una función. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Static void saludo. Lo van a encontrar en muchos libros del lenguaje de programación. Static void saludo, y le vamos a mandar un parámetro de tipo string. Recuerden que el tipo string es para usar nombres completos, texto y lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí está. Entonces, con esto estoy declarando un procedimiento que se llama saludo con un parámetro nombre, y bueno, aquí dentro del cuerpo del procedimiento yo ya tendría que colocar con console.writeLine y entre comillas colocar hola, nombre, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, si el nombre llega con el nombre de Pedro, mi procedimiento imprimiría hola Pedro, ¿cómo estás? Y no regresaría ningún valor, ¿sí? Entonces, espero que la diferencia principal entre procedimientos y funciones esté quedando ya más clara, para que cuando realicen programación, bueno, sepan
en qué momento hay que utilizar un procedimiento, cuándo utilizar una función, ¿sí? Si va a llevar parámetros o no, y cómo utilizarlos, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a presentar un diagrama de cómo se comporta el procedimiento. Ahí está el diagrama. Entonces tengo de este lado, aquí está el procedimiento que se llama saludo, y voy a recibir en el parámetro n, ¿sí? Que está acá, un valor de tipo string. N va a tener un nombre, puede ser Pedro, María, Juan, ¿sí? El que ustedes quieran. De este lado, justo acá, estoy invocando al procedimiento saludo. ¿Cómo lo invoco? Escribo saludo y entre paréntesis voy a colocar el parámetro que voy a enviar, digo el argumento que va a llegar al parámetro n. En este caso tengo la variable nombre. Aquí es una variable, no es una constante. Entonces se supone que antes de que yo invoque a esto, tengo que solicitar el valor para la variable nombre. Una vez que yo ya tengo el valor para esta variable, que puede ser Juan Pérez, por ejemplo, Juan Pérez se vendría para acá y llegaría aquí. Y aquí imprimiría hola Juan Pérez. En este caso estoy suponiendo que el valor que recibió fue Pedro. De esta manera, al llegar al procedimiento, Pedro llega a la variable n y lo que va a imprimir mi procedimiento es hola Pedro. No solamente con la variable nombre puedo invocar al procedimiento, podría yo colocar aquí saludo y aquí está Juan Pérez. En programación a estos nombres les llamamos cadenas de caracteres. Entonces esta cadena Juan Pérez es la que va a llegar a mi parámetro n y entonces aquí se va a imprimir hola Juan Pérez, ¿sí? Y como pueden observar, puedo hacer cálculos, puedo hacer impresiones, puedo hacer lo que yo quiera en este procedimiento, pero no voy a retornar nada hacia este lado, ¿sí? Entonces aquí no voy a utilizar return como en las funciones, esa es otra diferencia, ¿sí? De esta manera ustedes pues van a ser los que tienen que determinar en qué momento vamos a utilizar una función o un procedimiento, ¿sí? Entonces ahorita les voy a presentar un código de cómo utilizar, cómo crear esas funciones y esos procedimientos, ¿sí? Aquí está un ejemplo, espero que se vea bien. En este caso vamos a observar que tengo una función y un procedimiento, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Cuál será la función? Pues bueno, la función es la que va a tener un nombre de tipo de datos que me va a retornar todo el proceso que se realice dentro de ese bloque. Entonces voy a buscar cuál es la que tiene, vamos a ver. La primera dice static void. Void indica que es un procedimiento. Y la segunda, la que está aquí, dice static double. Aquí está. Entonces, esta de aquí es la función, ¿sí? Esta función me va a retornar un valor de tipo doble. ¿Qué es el tipo doble? Bueno, el tipo doble va a ser un valor que tiene parte decimal, pero que es de doble precisión. Eso de precisiones pues ya sería otro tema para explicar. Ahorita lo vamos a dejar así. Es de doble precisión. Simplemente maneja más bits para representar los números, ¿sí? Y en este caso mi función se llama promedio, ¿sí? Aquí está, la función se llama promedio. Y los parámetros declarados, tengo a la variable x, tengo a la variable y la variable z. Como pueden observar, lo que les comentaba anteriormente, cada parámetro tiene su tipo de datos. En este caso todas son dobles,
pero cada una debe tener doble, 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 ¿sí? No pueden colocar doble y después poner X, Y, Z. Eso no se puede realizar. Sí, entonces ya tengo definidos los parámetros que voy a utilizar. Como pueden observar, el cuerpo de mi función comienza aquí con esta llave y termina acá con esta llave de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realiza esta función? Esta función es muy sencilla, recibe tres valores para X, para Y y para Z, y lo único que hace es retornar. Aquí tengo la palabra return, y fíjense bien qué está retornando. Lo que retorna es la sumatoria de X más Y más Z entre 3. Esta es la fórmula sencilla para calcular el promedio de esas tres variables. Aquí, como pueden observar, tengo entre paréntesis la sumatoria porque la suma tiene menor prioridad que la división. Si yo quito estos paréntesis, primero se va a realizar la división de Z entre 3 y después se sumaría la X y la Y, obteniendo un resultado incorrecto, ¿sí? Entonces es importante que tenga aquí estos paréntesis para que el resultado quede bien. Entonces, esta función simplemente le vamos a enviar tres valores que pueden tener punto decimal o no y nos va a regresar el promedio de esos tres valores. En la parte de arriba tengo la palabra void. Entonces, esto indica que es un procedimiento. El procedimiento va a realizar algo, pero no me va a retornar ningún valor. En este caso, como pueden observar, también tengo tres parámetros que son el X, que es el Y el Z. Son los mismos de esta parte de aquí. Todos son dobles, ¿sí? Dentro del cuerpo de este procedimiento tengo la variable P, que es de tipo doble también. Y como pueden observar en la parte de abajo, yo tengo que P, aquí estoy invocando a la función, P es igual a promedio. Y estoy enviando como argumento, ahora porque ya estoy invocando a la función, P es igual a promedio X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, de esta manera, los valores que yo recibí aquí son tres valores que recibe el método muestra, aquí se los estamos enviando a la función promedio, y en la parte de abajo dice console.writeLine, recuerden que esto es para imprimir en pantalla todo lo que tengamos aquí dentro de los paréntesis, ¿sí? Todo eso se va a mostrar en la pantalla. Entonces, aquí me va a mostrar el promedio de, y aquí tengo cuatro parámetros: el parámetro 0, parámetro 1, parámetro 2 y el parámetro 3. En estos parámetros se van a insertar los valores de la X, la Y, la Z y la P. Entonces, esta sentencia que tengo aquí me va a permitir, esta de acá, mostrar el promedio de, ahí van a aparecer los valores de X, de Y y de Z, y donde está la P me va a mostrar el resultado que se obtuvo, ¿sí? Entonces, en esta parte donde dice P es igual a promedio X, Y, Z, estamos invocando a esta función, X, Y y Z van a llegar aquí, se calcula el promedio y se retorna. ¿A dónde va a retornar? A la variable P. Y este valor que retornó a la variable P se va a mostrar aquí, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se comportan las funciones. Dentro del método main, recuerden que el método main sería un procedimiento porque es static void. No sé si lo han visto, que dice static void main. Entonces, al tener void, pues es un procedimiento, no es la función. Algunos dicen la función main, pero bueno, es un procedimiento, ya lo están viendo aquí. Ahora, si están programando en lenguaje C sí se utiliza la función main. Es por eso que al final hay que ponerle return 0 si no necesitamos regresar algún valor. En C# es un procedimiento. Y bueno, aquí ustedes saben que lleva algo, no lo voy a colocar para no cubrir esto, es string args, lo voy a dejar nada más así. Y bueno, dentro del procedimiento main, ustedes tendrían que solicitar el valor para la X. Podría ser, vamos a suponer que tenemos acá son tipo doble, aquí sería
Y si son calificaciones, puedo ponerle C1, C2 y C3. ¿Sí? Y dentro del cuerpo podríamos poner console.writeLine. Y bueno, aquí solicito el valor para la X. Dame el valor de X. Y aquí lo leemos. Vamos a poner C1 es igual a convert, que lo convierta a doble, lo que va a recibir ¿sí? Entonces aquí me fui para abajo para que se vea acá. Pero bueno, recuerden que console.writeLine me va a mostrar esto en la pantalla. Entonces cuando el usuario vea la X, dice, me está pidiendo el valor de la X, ok, la escribo. Si escribe un 4.5, readLine va a leer ese 4.5, pero como cadena de texto. Entonces aquí me equivoqué con una letra. Convert to double va a tomar ese 4.5 que está como cadena de texto y la va a convertir a doble. Y la va a poner aquí en C1. De esta manera yo voy a leer el valor para C1. Copiando estas, ya que están en el editor, copian estas dos líneas aquí abajo y simplemente cambian la X por la Y y aquí C1 por C2 y ya tienen la lectura de la siguiente variable. Vuelven a copiar estas dos líneas y cambian a X por Z y aquí a C1 por C3 y ya las tienen. Y una vez que ya tienen leídas esas tres variables, pues simplemente vamos a invocar al método muestra y tendrían que colocar lo siguiente. Se los coloco aquí. Sería muestra. Y en este caso yo le puse C1, C2 y C3. De esta manera ustedes invocarían a este método. Este método invoca la función y van a obtener el promedio de estas tres calificaciones, ¿sí? Entonces, espero que este ejemplo haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, bueno, ya las podrán ir redactando dentro de Facebook, en el espacio donde está el enlace de esta clase magna. Y bueno, más adelante contestaré algunas. Y las que no de tiempo, bueno, les prometo que las vamos a contestar fuera de línea para que, bueno, no se queden con ninguna duda, ¿sí? Ahorita voy a mostrar otro ejemplo. Espero que el tiempo sea suficiente para terminar de explicarlo. Y bueno, vamos a ver. El siguiente ejemplo es precisamente el del factorial. Y bueno, vamos a ver. El factorial, como se los había comentado anteriormente, el factorial de 5 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿sí? En este caso el resultado es 120, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Voy a colocar la función, quedaría así, static. En este caso es un valor entero. La función se llama factorial. Y el parámetro que voy a recibir va a ser también entero. Y lo voy a llamar X, ¿sí? Entonces, esta sería la declaración de la función factorial, ¿sí? La vamos a hacer completa rápidamente. Aquí tengo la llave del cuerpo. Voy a necesitar un ciclo, entonces voy a colocar la variable i y la variable f minúscula, que va a iniciar con 1, que es el neutro multiplicativo. Entonces voy a colocar un ciclo for, donde la i va a tomar valores de 1 hasta x, ¿sí? Y tiene que ser menor o igual a x. Y el incremento en cada iteración va a ser de 1, es por eso que aquí coloco i más más. Esto hace que en cada iteración la i aumente en 1. Entonces aquí simplemente voy a colocar f es igual
a f multiplicado por i. ¿Sí? De esta manera, aquí primero va a multiplicar 1 por 1, 1. Después, cuando la i sube a 2, va a multiplicar 1 por 2, 2. Y la f ya vale 2. Y después va a multiplicar 2 por 3. Y el resultado por 4, resultado por 5. Y así sucesivamente. Este pequeño for que yo tengo aquí es el que realmente me va a calcular el factorial. Una vez terminado este ciclo, simplemente voy a regresar el resultado. Return f. Y aquí se termina la función factorial. ¿Sí? Como ven, está muy sencilla. A lo mejor se les complica a los que apenas están iniciando en el mundo de la programación. Pero bueno, de este lado les coloco lo que sería el método main. Static.void main. Y bueno, aquí lleva algo y ustedes se lo colocan. Y yo aquí, vamos a ver, voy a solicitar con console.writeLine. Aquí yo puedo colocar, dame el valor de x. ¿Sí? Ya ustedes lo completan, dame el valor de x. Y aquí yo voy a poner, puedo hacerlo directo. Voy a declarar la variable fat, que va a ser de tipo entero. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a leer voy a colocar otra variable, la variable y. Y aquí voy a colocar que y va a ser igual a lo que, bueno, algo similar a lo que coloqué anteriormente. Vamos a convertir, ya me equivoqué aquí, convert, que es una clase, to int32 para que me lo convierta entero, y aquí ponemos el console readline. Bueno, aquí ya mezclé, pero bueno, esto va aquí así, ¿no? Ahí está. Una vez que ya leímos el valor de la y, yo puedo colocar aquí la invocación fat es igual a factorial de y. Y bueno, aquí ya vendría este console.writeLine y ustedes tendrían que imprimir simplemente el resultado de este cálculo de factorial de y. Simplemente colocar con console.writeLine el resultado del factorial de y es fat. ¿Sí? Entonces eso ya les quedará de tarea para que ustedes en casa con más calma prueben este código. En la página de las clases magnas de UTEL ya les estarán compartiendo un enlace donde están los códigos completos para que puedan realizar pruebas sobre métodos y funciones de C#. Entonces, vamos a revisar las preguntas que están ustedes colocando dentro del espacio de Facebook. Y como les comentaba, voy a contestar las que me dé tiempo contestar, y las que no, pues bueno, ya las contestaremos fuera de línea, pero les prometo que pondremos atención en cada una de ellas. ¿Sí? Déjenme borrar esto por si tengo que escribir algo en las preguntas que ustedes realicen. A lo mejor tengo que escribir un código para explicar mejor mi respuesta que yo les dé. Y bueno, ya está ahí. Y estoy, leo el nombre o nada más la pregunta. ¿Sí, el nombre? Bueno. Magali García pregunta, dice, ¿qué lenguaje de programación es el ideal para el desarrollo de aplicaciones móviles? Bueno, el lenguaje ideal como tal, no hay uno específico, porque en ese caso ya hubieran desaparecido todos los demás, ¿sí? Particularmente a mí me gusta mucho Java. Yo he hecho algunas aplicaciones para Android utilizando el Visual, una especie de Visual Studio, que es el Android Studio.
y bueno, utilizo lo que es el lenguaje Java. Pero hay otros lenguajes, por ejemplo, la plataforma para iPhone tiene sus propios lenguajes de programación para hacer aplicaciones para móviles. Entonces decir, esta es la mejor, pues ya nos hubiéramos casado con esa y tendría un gran auge y todas las demás irían desapareciendo paulatinamente. Uno mejor como tal todavía no está determinado, vaya. Nos pregunta de Yarín Domínguez, espero que así se pronuncie, de Yarín. Dice, hola, ¿qué recomendaciones nos da si estamos iniciando en el mundo de la programación? Ah, muy buena pregunta. Yo aquí quiero recomendarles, hay un programa que se llama, déjenme se los escribo aquí, se llama PCInt, ¿sí? Lo pueden buscar en la red, PCInt, es un pseudocódigo intérprete. Esto les permite a ustedes escribir lo que es un algoritmo como tal, con palabras en español. Les pongo un ejemplo rápido, pueden poner aquí inicio, y luego pueden poner leer A, leer B, hacen cálculos aquí, pueden poner aquí imprimir el resultado y aquí fin, ¿sí? Entonces con PCInt, esto que acabo de escribir lo interpreta y lo ejecuta. Ustedes pueden ver el resultado y aparte, ¿qué creen? Trae un módulo por ahí dentro del menú donde dice convertir a lenguaje C, lenguaje C#, lenguaje Java y otros lenguajes más. Entonces con un solo clic ustedes convierten esto a lo que es lenguaje C# o cualquier otro. Y si ustedes tienen ahora sí que Visual Studio, pues pueden probar ese código que les genera. Y si es funcional, yo ya lo probé, lo he probado con conversiones a diferentes lenguajes. Y todo lo que convierte PCInt es funcional. Entonces ese es muy bueno, yo se los recomiendo para aquellos que se están iniciando en la programación. Nos pregunta Pilar Ríos Hernández, si hablamos de X en la función y Y en el procedimiento, ¿está todo bien? ¿Funciona? Sí. Cuando ustedes declaran un procedimiento, recuerden que aquí dice static y todo lo demás, y aquí vienen los parámetros y dice int X, pueden ponerle X, Y, Z, pueden ponerle lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea un identificador válido. Y cuando ustedes invocan a esta función, pues pueden mandarla a llamar con otra que se llame X, que se llame Y, que se llame como ustedes quieran. Si yo invoco a esta función de tal manera que le pongo, vamos a suponer que se llama hola, ¿sí? Y yo invoco acá y pongo Y es igual a hola, y le mando una X, esta tiene un valor que va a llegar a esta X, pero esta X y esta internamente en la memoria son cosas diferentes, nada que ver. Esta va a tener su propio espacio de memoria y esta también. Aunque se llamen igual, cada quien está por su lado, ¿sí? Vamos a suponer que esta está en el grupo 104 y esta en el grupo 105 y esta se llama Ana y Ana. Son Anas diferentes, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta de Alejandro Ramírez. Dice, ¿cuál es el lenguaje de programación ideal para comenzar a programar? Bueno, hasta hace unos cuantos años me di cuenta que en algunos lugares todavía utilizaban BASIC, pero BASIC es un lenguaje espagueti que no lo recomiendo para nada. Yo les recomendaría para sus primeros inicios y, bueno, tomando en cuenta que también es un lenguaje que soporta programación orientada a objetos, el Visual Basic es muy sencillo, ¿sí? Si quieren algo ya un poco más sofisticado, pueden comenzar con lenguaje C. Y lenguaje C# ya es un poquito más complicado, pero sí, lenguaje C estaría ideal para iniciarse en el mundo de la programación. Dice Kevin Gómez, ¿es mejor trabajar con vectores o listas? Bueno, esos ya son otros temas más avanzados. Depende de la aplicación que vayas a realizar. Si yo quiero una aplicación para trabajar ordenación, búsqueda y todo eso, pues puedo utilizar vectores, ¿sí? Y en algunas ocasiones va a ser necesario utilizar listas, pero es que son estructuras totalmente diferentes, ¿sí?
Las listas van a manejar punteros y tú te vas a poder mover para acá, vas a poder crear objetos, vas a poder crear una desviación aquí, cortar este enlace. Entonces, generalmente las aplicaciones propias de las listas, pues no sería muy complicado implementarlas a través de vectores. Los vectores son estructuras estáticas, quiere decir que si yo declaro un vector de 10, van a ser 10 y no la puedo aumentar. En cambio, las listas puedo tener 1, 2, 100, 1.000.000, las que yo quiera, son dinámicas. Entonces, según el tipo de aplicación, es la estructura que debemos utilizar. Y bueno, les comentaba, el tiempo se nos agotó, pero voy a contestar cada una de las preguntas que nos hicieron el favor de compartir en este espacio. Y bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Desafortunadamente el tiempo en este tipo de sesiones pues no es muy largo, entonces espero que les haya servido todo lo que expuse en esta clase. Muy buenas tardes, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.